Conversaciones con sentido, un punto de encuentro para tus pensamientos. El silencio y la presencia en el autismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Sentido. Si no se han visto nuestro primer episodio, queremos invitarlos, visiten nuestro canal y ahí encontrarán un maravilloso episodio que hemos creado con mi amiga Maybeth Medina. Qué bueno que lo puedan ver. Entre Memorias y el Corazón se llama ese episodio. Hoy tenemos una invitada muy especial porque nos gusta invitar gente aquí, porque nos gusta conocer de otras disciplinas. Hoy tenemos una licenciada en Educación Especial, así que quédense por favor, que la información que viene hoy es muy valiosa. Vinimos a aprender también de esta disciplina que nos va a llegar a nutrir a nosotros, pero también a estas personas que se enfrentan a diagnósticos que socialmente pueden parecer un poco difíciles, pero hoy tenemos a la mano la información para que todos aprendamos. Le damos la bienvenida a nuestra gran invitada Vanessa Cano. Bueno, Vane, bienvenida a este espacio, qué gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas, por favor? Gracias, Vivi. Bueno, te saludo también a quienes nos escuchan o nos ven. Mi nombre es Vanessa Cano, soy licenciada en Educación Especial. Dentro de la Educación Especial hay diferentes campos. En este momento estoy ejerciendo en el campo educativo como profesional de apoyo pedagógico. ¿Cuáles son mis funciones dentro de este rol? Pues es acompañar a los colegios públicos de la ciudad de Medellín en los procesos de inclusión. Entonces acompañamos profes, acompañamos a directivos docentes, acompañamos a las familias y por supuesto a los estudiantes. Ok, perfecto. Bueno, Vani, nuestra invitación principalmente nació porque hemos escuchado mucho sobre el autismo. Desde nuestro campo creo que se relaciona mucho con ustedes y se hace el acompañamiento, se hace un trabajo integral, y desde allí también es que a veces el diagnóstico de autismo, hoy nosotros desde esta conversación con sentido queremos que ampliemos mucha información, porque a veces, aunque hay mucha información, también eso llega como a la desinformación. Entonces hoy contigo la idea es que podamos hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el autismo, y nuestra primera pregunta para esta conversación es: clínicamente y realmente, ¿qué es el autismo? ¿Cómo lo definirías tú y a través de tu disciplina? Listo, bueno, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Hay algo que se llama triada del autismo, y es porque se ven afectadas habilidades sociales, habilidades en la comunicación, intereses restringidos o movimientos repetitivos. Esas son las tres esferas que un chico con autismo va a tener afectadas en mayor o menor medida, ¿cierto? Porque también hablamos de niveles. Pero entonces me gustaría de pronto como ahondar en el nombre y trastorno. Empecemos por definir trastorno, okay, o una diferencia entre lo que es un síndrome. Cuando hablamos de síndrome, por ejemplo, es como hacer un checklist, ¿sí? O una receta. Entonces, por ejemplo, síndrome de Down. Entonces vemos que hay una alteración en el cromosoma 21, ¿cierto? Entonces hay discapacidad intelectual, hay unas características fenotípicas, es decir, su carita, su tono muscular, ¿cierto? Mientras que en el trastorno no hacemos un checklist, sino que la presentación diagnóstica es heterogénea. Viviana puede tener autismo, Vanessa puede tener autismo, pero se va a presentar de forma diferente, aunque hay unas características generales o comunes, pero también hay unas muy específicas en la persona que lo tiene. Listo, entonces hablemos de espectro. Cuando nombramos espectro es porque efectivamente hay una heterogeneidad en la presentación diagnóstica del autismo. Y cuando hablamos de autismo, el autismo viene de autos, que significa en sí mismo. Sí, es por esa característica que muchas veces vemos en las personas o en los niños que tienen autismo, que es como ese ensimismamiento, ¿sí? El estar dentro de sí, ¿sí? Así lo podría definir.
Ok, bueno, ahorita nos estás hablando como de ciertas características. ¿Cuáles son las más comunes o cuáles son esas que pueden mostrar alerta para las personas? No sé, yo hablo desde lo que conozco, el movimiento estereotipado, pero ¿qué otras cosas pueden ser como alerta o alarma para uno decir, bueno, aquí está pasando algo diferente en una persona, en un niño, que creo que se ve más que todo en el niño, se empieza como a ver desde ahí? Sí, bueno, hay algunos trastornos que los especialistas dicen hasta cierta edad no se puede decir, tiene por ejemplo TDAH, ¿cierto? Sino que se espera que cumpla al menos sus 6 años, ¿cierto? O un trastorno específico del aprendizaje como la dislexia, la disgrafia, la discalculia, esperemos a que tenga 7 años. Mientras que en el autismo yo puedo empezar a evidenciar signos de alerta desde muy temprana edad, incluso cuando son bebés. Entonces, por ejemplo, más o menos a los 9 meses, si yo veo que el bebé no tiene mucho contacto visual, no responde a la sonrisa social, para los bebés es muy interesante el rostro humano, ¿sí? Entonces, los bebés te van a mirar tus ojos, van a mirar cómo hablas, eso es importante para los bebés. Un bebé que de pronto podríamos hablar de una presunción de autismo, no va a responder a eso, no se va a interesar tanto por cómo hablas, los gestos que haces, ¿cierto? Ya cuando, bueno, pero es que también hay otra cosa que es muy importante, y es que a veces se da un desarrollo normal, ¿sí? Y llega a casi los 2 años y hay un desarrollo normal, en ese niño no hubo ningún signo de alarma, pero todo ese desarrollo es como si fuera de para atrás, ¿cierto? Okay. Entonces resulta que todo lo que había adquirido mi chiquito más o menos a los 2 años, pues ya no está, ¿sí? O empieza, como lo decía, de para atrás. ¿Qué otros signos de alarma? Entonces, por ejemplo, yo lo llamo y él no responde a su nombre, o no pide las cosas directamente, como, no sé, tengo hambre o quiero eso, sino que tomo tu mano y te llevo hasta el objeto, lo que yo quiero lograr. Lo que decías ahora de las estereotipias, entonces el aleteo, lo que hace normalmente es con sus manos, o balancearse en un mismo lugar, o caminar de puntillas, también todo lo hipersensorial, entonces me molestan algunos alimentos, o los ruidos, o las luces, esos son como algunos signos de alarma. Ok, entonces digamos, yo soy mamá o cuidador, identifico eso que tú estás diciendo, ¿qué hago? O sea, ¿dónde lo llevo? ¿Cuál es ese paso a paso que debo iniciar como para poder darle calidad de vida a ese pequeño? Listo, si yo soy una mamá juiciosa con todo lo del control pediátrico, pues es el pediatra el primero en identificar como esos hitos del desarrollo. Bueno, entonces cumplió tantos meses, a los tantos meses se tienen que cumplir ciertas cosas, ¿cierto? Se sentó, tuvo control cefálico, caminó, ¿cierto? Entonces con el pediatra es con el primero que yo digo, eso no está, o estaba pero ya no, ¿cierto? Okay. Entonces ya que hace el pediatra, ya se pueden hacer derivaciones, remisiones a ojalá un neuropediatra. Dentro del autismo yo pienso que es muy importante el equipo interdisciplinario, ¿cierto? Okay. Entonces pediatra, neuropediatra, psiquiatría infantil, psicólogo clínico, educación especial, ¿sí? O sea, es un equipo ya que entra a intervenir, y ojalá también en el proceso diagnóstico, porque esperamos todo ese equipo solamente para intervenir en el proceso terapéutico. Okay. Pero yo pienso que en el proceso diagnóstico también hay que ser muy cuidadoso, porque igual ponerle una etiqueta al niño pues es peligroso. Claro. O sea, decir es que tu hijo tiene autismo, pues de primera. Claro. Es importante hacer una valoración, ojalá de varias sesiones, no solamente un test, porque como decía al principio, estamos hablando de un trastorno, no es un checklist, no es un recetario que yo marco, tiene esto, entonces sí tiene autismo, no, es de observación. Ok, bueno, Vane, con todas esas disciplinas que tú nos estabas mencionando, tú sabes que a veces la gente no cuenta con toda la capacidad económica, o no está afiliado a un buen seguro, todo lo que está alrededor de poder acceder a estos profesionales.
¿existen otros entes en los que las personas puedan acudir? Bueno, no tengo los recursos de un neuropediatra, alguien que me pueda ayudar con lo que estoy identificando. ¿Existe algo que sea, no sé, digamos, gratuito, que sea... ¿Cómo se maneja eso desde ahí si no se tiene el recurso? Realmente todo ese proceso sí se hace mediante salud, ¿cierto? De hecho, es una de las cosas que yo hago en la institución que acompaño, ¿cierto? Entonces el profe me dice, Vanessa, tengo un niño con estas y estas características, yo hago una primera valoración y yo digo, sí, el profe tiene razón o no tiene razón, o veo otras cosas adicionales. Entonces lo que hago es hacer la remisión a salud, precisamente por eso, porque trabajo en un contexto de familias que tienen escasos recursos. Okay. Entonces no van a poder ir a hacer una consulta externa o particular, ¿cierto? Entonces lo primero que hago con la familia es cuál es su prestador de salud, y si no hay un prestador de salud, entonces hay que empezar por eso, por hacer el proceso de afiliación. Tenemos familias extranjeras que vienen de otros países sin documentación, entonces la primera... el primer paso es, venga, organicemos los documentos, hagamos la afiliación a salud, hacemos la remisión y ya salud hace todo el proceso diagnóstico y se encarga de remitir a otros centros que hacen el acompañamiento. Sí, entonces tenemos centros como Fundación Integrar, CEMPI, Fundación Diversidad, diferentes centros que acompañan el proceso terapéutico. Ok, en los colegios, tú nos estás hablando que acompañas unos colegios, ¿en todos existe tu figura dentro del organigrama o no existen en todos? Debería. Los públicos. Por ley, sí. Okay. Y hablamos del decreto 1421, que es el decreto formal para todo el proceso de inclusión, de acompañamiento, de apoyo pedagógico, de que el chico con discapacidad, con trastorno, con dificultades en el aprendizaje debe estar incluido en el sector educativo y desaparecen las escuelas especiales, ¿cierto? De educación especial. Okay. Pero que haya en todos alguien que ejerza mi rol o una persona que realmente esté capacitada para ejercerlo, no es así. Y si no existe, ¿a qué figura se puede acudir como para poder empezar a tratar estos síntomas? Cuando no está la persona... Cuando no está el educador especial, ¿se puede acceder al psicólogo o tienes conocimiento de a qué persona se puede, o solo es el docente? Lo que pasa es que hay colegios que tampoco tienen psicólogo, ¿cierto? Claro. Si no tienen psicólogo, no tienen profesional de apoyo pedagógico, el docente por lo general no va a estar capacitado para hacer una remisión. Entonces lo que hace la familia es ir, pedir su cita con médico general, contar los signos de alarma. Seguramente el sector salud igual le va a pedir un informe por parte de la docente, donde la docente diga, se evidencian estos y estos signos a nivel de atención, a nivel de motivación, de aprendizaje, de comportamiento, de conducta. Ok, perfecto. Qué buena esa información, porque creo que en muchos colegios se carece de ese profesional o de esos profesionales que serían el puente para poder conectarlo con el sector salud. En eso que estamos hablando, socialmente, Vane, el trastorno del espectro autista se relaciona muchísimo con la genialidad. Y creo que Hollywood y todas las películas se han encargado de que se vea así, que se vea, o sea, si tiene autismo, o sea, trastorno del espectro autista es lo mejor. ¿Cómo hoy le podemos decir a la gente, ven, es que no es así? ¿O en qué porcentaje o de qué manera podemos decir? Hay unos que tal vez sí pueden tener esa genialidad y hay otros que pues tienen otras condiciones. Sí, yo creo que hay dos miradas muy fuertes. La primera es una enfermedad, tiene que curarse, están deteriorados, ¿cierto? Que de pronto es muy arcaico con todo el tema de la segregación o incluso de la prescindencia de esta enferma, entonces debe morir, ¿cierto? Pero es muy fuerte lo que tú dices, la otra mirada, y es asociar el autismo con la genialidad. Y de hecho en estos días veía en redes sociales una chica que tiene pues una gran flexibilidad y no sé cómo hace, pero hay una curvatura en su columna, pero ella la gestiona, no es que ella sea así. Entonces en los comentarios, yo leía los comentarios y las personas preguntaban, ¿qué tiene? Entonces alguien respondía, autismo.
y otra persona le decía como, no, yo sé que no tiene autismo, si tuviera autismo sería brillante, ¿qué discapacidad tiene? Entonces está la idea de que si tiene autismo, entonces es muy bueno para, ¿sí? Entonces si yo digo, es que yo tengo un niño con autismo, ¿y qué sabe hacer? Claro. ¿Sí? O es músico, o dibuja, o mejor dicho, y yo he conocido niños, sí, con altas capacidades, que se saben las capitales de todo el mundo, o que se saben datos sobre los dinosaurios, que pues cosas que uno, ¿cierto? Claro. Porque también está esa característica de que estos chicos tienden a tener fijaciones, pero entonces está la fijación con los dinosaurios, pero también está la fijación con la basura, por ejemplo, y eso en qué parte, pues eso no cabe en la genialidad, ¿cierto? Hay algo a nivel cerebral que se llama inducción neuronal, ¿cierto? Y eso puede pasar en un niño con autismo. Entonces resulta que en esa inducción neuronal las neuronas hacen equipos y entonces resulta que se fueron más para este equipo y por eso entonces hay más capacidad para hacer algo, ¿cierto? Okay. Pero entonces todas esas otras capacidades donde las neuronas no hicieron tanto equipo, entonces se ven afectadas. Hay otro escenario y es cuando viene en combo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú vas y está de oferta 2x1, 2 hamburguesas por el precio de una. Pasa lo mismo también en las categorías diagnósticas. Okay. Entonces, yo puedo tener autismo, pero también puedes venir en combo o comorbilidad con otro diagnóstico, como por ejemplo una alta capacidad, un talento o capacidades excepcionales. Entonces ahí uno diría, bueno, pero no es lo general o no es lo común en el autismo. De hecho, gran parte de las personas con autismo tienen también asociado discapacidad intelectual. Ok, bueno. Hablamos mucho del diagnóstico, ¿cierto? Y creo que en todos los trastornos y todos los que nos dedicamos a la salud mental y a la educación especial, se habla mucho de la persona que tiene el trastorno, de la que está sufriendo, pero ignoramos mucho el cuidador, que el cuidador forma un papel súper importante, que se desgasta lo suficiente en medio de comprender lo que está pasando, pero también seguir con su vida, poder hacer su rutina y su vida tranquilamente y parecer normal también, llevando en casa diagnósticos que no son tan fáciles. ¿Cómo cuidamos del cuidador, Vani? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué estrategias le podemos dar a esas personas que se dedican a cuidar a esas personas con este diagnóstico? Lo que tú dices es muy importante y si hablamos de duelos invisibles, ese es uno de ellos. O sea, el duelo de yo tener un hijo con diagnóstico, pues claro, es que yo tengo un ideal de niño, ¿cierto? Entonces claro, yo siempre estoy pensando, si yo quedo en embarazo, yo pienso, ay, ojalá tenga los ojos míos o los del papá o el cabello así, y siempre estoy pensando en un hijo sano, claro, ¿sí? Y no quiere decir pues que porque tiene autismo está enfermo, no, o sea, eso es una condición del cerebro que lo hace neurodivergente, que está muy de moda pues esa palabra, pero o sea, de todas formas mis expectativas como padre se rompieron, entonces hay un duelo que yo tengo que gestionar y que es muy poco acompañado, porque claro, entonces yo empiezo a buscar todos los apoyos y todos los ajustes que mi niño requiera para que se desarrolle dentro de la norma, dentro de lo normal. Así es. Pero entonces, ¿dónde quedo yo? Y es algo que yo converso mucho con los papás, antes de preguntar por el niño, antes de preguntar qué estás haciendo con el niño, ¿y tú cómo estás? ¿Sí? Con solo preguntar, yo ya me doy cuenta que el papá requiere a veces incluso más apoyo que el niño, ¿sí? Y que incluso el no cuidado del cuidador afecta un montón el proceso del niño con diagnóstico, claro, ¿cierto? Aporta muchos síntomas. Entonces lo que yo le digo a los papás, ve a terapia también, porque también es necesario que tú sanes, que tú gestiones, que tú te cuides. Es que antes de ser mamá, antes de ser papá, tú eres mujer, tú eres hombre, tú eres ser humano, persona, ¿cierto? Entonces yo creo que una de las formas de ayudarnos en ese proceso es ir a terapia, por lo que te decía ahorita, hay un duelo que gestionar. Y porque los papás no tienen un manual, si no hay un manual de cómo cuidar a un niño sano, claro, ahora un niño con diagnóstico, ¿cierto? Así es. Entonces necesitan mucho acompañamiento. Entonces,
ahí también nosotros lo llamaríamos desde nuestra área esos factores protectores que son tan importantes, porque los cuidadores se van olvidando de sus vidas. Lo que estaba mencionando ahorita, y es que empiezan a enfocarse tanto y realmente requiere mucho cuidado la otra persona y te vas olvidando de ti. Creo que también es importante ahí levantar la mano y decir, bueno, ¿dónde voy a buscar ayuda? ¿Con qué personas puedo como ir afrontando esta situación? Sí. Y también es decisión de ese cuidador decir, no me puedo sumergir en esta situación que está pasando. Tanto porque, como te decía ahorita, puede empezar a aportarle síntomas. Hablando de un caso particular que llevamos en Kairos, haciendo énfasis en el cuidador, una persona de avanzada edad con sus cuidadores, personas que ya están desgastadas, donde se ve la irritabilidad, donde cuando uno hace la devolución, la persona, claro, su anhelo es que su familiar esté bien, pero cuesta mucho, cuesta demasiado. Entonces también desde ahí, y si eres una persona que está pasando por esto, que tienes un diagnóstico como el que estamos hablando del trastorno del espectro autista, o también otro tipo de diagnóstico, también es decirte, cuida de ti también, porque eso influye en cómo vas a poder cuidar al otro. Y en nuestro primer episodio hablábamos de cómo ser para poder sostener al otro. Si yo no estoy bien, ¿cómo voy a poder acompañar al otro? Y eso es significativamente importante, porque lo decía ahorita, nos empezamos a perder. Entonces me voy a enfermar también con la otra persona. Sí, es buscar y crear redes de apoyo, porque también existe otra familia que está pasando por lo mismo. Entonces el conversar con esas otras familias que tenemos algo en común, que es este chiquito, pues también es muy importante. Y la palabra es, realmente no dimensionamos el poder, y eso suena muy común. Las palabras tienen poder y eso es una psicología común, pero es cierto, la palabra tiene tanto poder que hablando con otro yo digo, pues ve, tenemos como la misma situación, y como lo decías tú, se compagina ese sentimiento de uno ya suele ser más liviano llevar esa carga. Entonces también que fortalezcan sus redes de apoyo. Hay gente que es muy sola también, y eso es una variable que también tenemos que tener en cuenta. Y la soledad se siente igual que nos pisen, que tengamos un dolor físico, se activan las mismas partes del cerebro. Entonces creo que desde ahí también es buscar a profesionales que si tienes la capacidad económica, porque es una crítica también que nosotros desde Kairos hacemos, y es que a veces lo que hacemos es de gente con un poder adquisitivo bastante importante para poder llegar a esas instancias. Tenemos el sector salud, pero a veces el sector salud no alcanza a abarcar. Entonces ahí también hay unas personas que están con el diagnóstico, pero tal vez los hacen a un lado y dicen, no, este no está tan preocupante el caso, y las personas van y sufren en silencio, como lo hablábamos ahorita. Bueno, Ari, también desde esto que estamos mencionando, las personas que se dedican a cuidar, ustedes también como profesionales, ¿cómo se vive esa realidad desde esa óptica? Desde la mamá me trae el niño, estoy con él en esa sesión, ¿cómo es esa experiencia? Y si nos quieres compartir algún caso, pues obviamente anónimamente. No, o sea, yo creo que la gente habla mucho de vocación, ¿sí? Y yo creo fielmente en eso. Si a mí no me gusta lo que yo hago, yo pienso que esa labor es de acompañar con amor, con paciencia, claramente con conocimiento, porque pues hay otro que está confiando en lo que tú le estás diciendo, ¿cierto? Pero sobre todo eso, amor y paciencia. A veces uno también se desborda, porque yo también me he sentido así, desbordada con mi profesión, con mi rol. ¿Qué hago yo? Voy a terapia. Muy bien. Porque también tengo que gestionar todo eso. Claro que sí. Porque no me puedo cargar con un montón de casos y claro, y lo atiendo, como te decía, con amor y con paciencia, pero entonces a veces también los hago tan míos que termino desbordada yo, claro. ¿Cierto? Entonces yo creo que la respuesta a muchas de las cosas que hablamos acá es: ve a terapia. Ok, muy bien. Y eso me hace recordar que comúnmente si un médico se enferma, listo, el médico se puede enfermar, pero el que se dedica a la atención de la salud mental dice, si este está loco, ¿cómo me va a atender a mí?
O sea, no, si alguien está en depresión o si ustedes, por ejemplo, no sé cómo se mencionará desde su campo, si les falta alguna habilidad o si tiene una discapacidad, no sé, tal vez no tenga la capacidad para atenderme a mí o decirme cómo le voy a creer a esta persona si no está en la facultad de físicamente no se ve o mentalmente no está bien. Y también está la óptica de que aunque tú acompañas familias, pero tú no tienes el rol de mamá. ¿Cómo, bueno, has tenido la fortuna de escuchar esa frase que te la diga una persona de manera desafiante o a veces también comprensiva? Es que la gente a veces no es grosera como para expresar ese tipo de cosas, y uno dice, es que pues usted no es mamá, pero ojalá me entendiera de esa manera. Sí, me lo han dicho, hay papás que me lo preguntan, puede ser como tú lo dices, a veces desafiando, cuestionando, o simplemente el hecho de querer buscar a alguien que pueda entender su rol, ¿cierto? Entonces, si bien yo no conozco el hecho de ser mamá, de tener un hijo, de todas formas, dentro del rol, pues uno va adquiriendo experiencia, ¿cierto? Y se trata de ser empático con el caso de cada familia. Entonces la estrategia que yo te estoy brindando a ti seguramente o posiblemente no va a concordar con el entorno, con el contexto de esta otra, ¿cierto? Entonces no es simplemente yo te doy datos y vomito, por decir así, lo que sé, lo que en teoría aprendí, ¿cierto? Sino es que vamos a analizar tu caso, vamos a conocer tu contexto para poder brindarte las estrategias y las pautas que a este chiquito le podrían funcionar, ¿cierto? Porque yo no llego a un proceso de asesoría con un libreto ya hecho, ¿cierto? No, seguramente yo ya he conversado con un docente, yo ya he hecho un proceso de observación al estudiante, ya he conversado también con el estudiante. Me faltas tú, ¿cierto? Entonces es un trabajo mancomunado, ¿sí? De mirar todas las partes para poder brindar una respuesta eficaz, aunque yo nunca haya estado en ese rol. Así es. Y eso pasa con el profesional, es que a veces, o sea, el conocimiento que adquirimos no es que se pueda aplicar, como tú lo decías, a todos los casos, pero la teoría es suficiente a veces para poder analizar cada caso, tener la escucha activa, ese ojo clínico y decir, bueno, la teoría en este caso la voy a aplicar de esta manera de acuerdo a la dinámica familiar o en nuestro caso de acuerdo a la persona que esté con nosotros en un proceso terapéutico. Bueno, ya para ir dando cierre, Vane, ¿cómo experimenta una persona o un niño vivir dentro del espectro autista? Bueno, yo creo que eso lo respondería mejor un niño, totalmente. Un niño con autismo, ¿cierto? En lo posible un niño con autismo verbal. Claro. Porque lo que hablamos al principio, y ya hemos nombrado muchos signos de alarma, pero como es un espectro, puede que mi niño tiene autismo, tenga todos estos signos, puede que no los tenga todos, puede que solamente tenga algunos, ¿cierto? Pero un chico con autismo verbal te podría responder eso. ¿Qué sé yo? Desde lo que he escuchado que dicen los niños. Entonces hay una parte que se ve afectada y es la propiocepción, ¿cierto? Entonces tú cierras tus ojos y tú sigues estando ahí, tú sabes que tú estás ahí, ¿cierto? Mientras que la forma de un chico con autismo de reconocer que está ahí, que aunque yo cierre mis ojos sigo estando, es mediante el movimiento, ¿sí? También está la parte de la hipersensibilidad, lo que hablábamos ahorita. Entonces resulta que la corteza sensorial se llenó de un equipo más fuerte de neuronas y eso me hace ser hipersensible a lo que mencionábamos, las luces, los sonidos, los alimentos, ¿cierto? También la parte de la inflexibilidad, ¿sí? O sea, esa poca capacidad que yo tengo para responder a la variabilidad del ambiente. Eso pasa mucho en los chicos con autismo. Entonces resulta que yo estoy acostumbrada a que todos los días yo como arepa con quesito, pero resulta que me dan una arepa con salchichón. O sea, algo, pues por poner un ejemplo, sí, claro. ¿sí? Es algo que cambia en el ambiente y eso a mí me puede detonar, ¿cierto? Entonces algo que es muy importante es que nosotros tengamos en cuenta de que estos chicos les cuesta romper las rutinas. Yo creo que es una de las cosas que más tiende a detonar. Ok. Y socialmente, cuando están en aulas con
otros chicos que no tienen diagnóstico, ¿qué es lo más favorable para un diagnóstico así que esté y se esté desarrollando dentro de esa clase que está dentro de la normalidad? ¿O es mejor que tenga una educación especial? O sea, bueno, aparte, que sea totalmente aparte. Yo, responder esa pregunta desde mi rol sería fácil. ¿Por qué? Porque yo estoy acompañando procesos de inclusión. Entonces, si yo desde mi rol te digo, no, es que yo no creo en la inclusión, es que tiene que estar en una escuela especial, pues no tendría cara para ejercer mi rol, ¿cierto? Claro. Pero a veces es muy idealista el proceso de inclusión. Lo acompaño y lo apoyo y sé que se pueden lograr los procesos de inclusión, porque cuando tú tienes una discapacidad, cuando tú tienes un trastorno y te mandan para el centro especial de solo chicos con autismo, cuando tú vuelves a tu barrio no es un barrio especializado. Tú no vuelves, y es algo que decía un profe, tú no vuelves al barrio de personas con discapacidad, tú no vuelves al barrio donde todos usan silla de ruedas, o donde todos son ciegos, o donde todos tienen autismo. No, tú vuelves al barrio con un montón de otras complejidades, de otras diversidades, ¿cierto? Sí, sí. Que creo que es una de las razones también por las que las escuelas especiales empiezan a desaparecer. Pero ¿qué te dice a ti si es efectivo un proceso de inclusión o no? El niño. O sea, el niño te da la respuesta. ¿Por qué? Porque es que hay casos específicos muy fuertes, o sea, donde es un peligro para sí mismo y un peligro para el otro. Cuando eso pasa, yo digo, reconsideremos el proceso de inclusión, porque este niño necesita otros apoyos que seguramente acá no se los podemos dar, ¿cierto? O sea, hay un caso particular, por ejemplo, de un muchacho más o menos de 14 años que se muerde, se arranca su piel, ¿sí? Pero entonces cuando ya eres tú el que le genera el conflicto, entonces voy a morderte a ti. O sea, ese caso en inclusión es difícil. Además, cuando yo estoy con otros 30, claro. ¿cierto? Y yo como profe también, ¿cómo actúo ahí? Entonces, la respuesta te la da cada niño. Bueno, Vane, agradecerte por este espacio. Qué bueno, todo lo que nos dijiste es supremamente valioso, y qué bueno que las personas que siguen este podcast hoy hayan tenido que esta conversación les haya hecho sentido, y que hoy puedan tener herramientas y estrategias para decir, bueno, lo que aprendí en este podcast y a través de la palabra profesional de Vanessa, tengo otra visual de lo que estoy viviendo, porque pasa mucho. También queremos contarles que, pues, si requieren alguna asesoría, lo que tiene que ver con educación especial, pues Vane va a estar vinculada con nosotros. Nos escriben el número de Kairos, también lo vamos a dejar aquí abajo para que ustedes lo tengan ahí presente, o a través de nuestras redes sociales se pueden contactar, nos pueden contactar a través de ellas. También vamos a dejar las redes sociales de Vane para tener también un contacto directo con ella. Y bueno, la idea es que podamos apoyar este tipo de casos, que quizá no hayan muchos profesionales conocidos para nuestro público, y que pues a través de Kairos puedan tener y conocer una persona que se dedique a la educación especial. Gracias, Vane, por estar aquí. Con mucho gusto. No, pues aclarar pues que el apoyo en ese caso sería pedagógico, ¿sí? Que el apoyo va también enfocado en la habilitación y la rehabilitación cognitiva, es decir, apoyar procesos de atención, de memoria, de motivación, sensopercepción, toda la parte también de procesos educativos, habilidades como lectura, escritura, eso también lo apoyo. Ok, perfecto. Bueno, los que les interese y los que tengan esa necesidad, pues aquí estamos para ustedes. Chao, chao.